de conocer al pastor Bor cuando estudiábamos en el colegio era Icorbe, ¿cierto? Era colegio, pero entonces de compartir con el pastor Bor. Bien bonito, ¿verdad, pastor? Y los tiempos eran jóvenes, ¿cierto? Y ahora para mí, pastor, hermano Santa María, es un gran placer presentarles a ustedes al pastor Esteban Bor, quien a las 8 en punto, todas las noches, arrancará su tema en este lugar, y ustedes que han llegado a tiempo aprovecharán desde el comienzo en las palabras que Dios tiene preparado a través del siervo del Señor. ¿Cuántos están gozosos de tener al pastor por acá? Pastor, bienvenido, que Dios lo bendiga. Adelante, pastor. Durante los 4 días que vamos a estar juntos, vamos a analizar algunas profecías bien conocidas, pero vamos a aprender algunas cosas nuevas de esas profecías conocidas. Esta noche vamos a estudiar, o por lo menos repasar, la profecía de Daniel 7, y luego quiero también estudiar algunos aspectos de la profecía de Apocalipsis 13, 1-10. Pero vamos a estudiar algunas cosas nuevas que raras veces se tocan cuando estudiamos estas profecías, cosas que son importantes en la época en que estamos viviendo. El miércoles en la noche espero que vengan e inviten otros miembros de la iglesia, inviten también a vecinos, familiares, gente no adventista. Les voy a hablar un poquito el miércoles, además de la batalla de Armagedón, voy a hablarles un poco sobre los problemas económicos por los cuales está pasando no solo los Estados Unidos, sino el mundo. Y voy a hacerles una explicación de cómo funciona la economía y por qué razón estamos en la situación en que nos encontramos económicamente en este país. Y lo que hemos visto es solamente principios de dolores, son principios de dolores de parto. Puede ser que por un tiempo las cosas se calmen, porque los gobiernos del mundo van a meter una gran infusión de liquidez en los mercados, pero la escritura ya está sobre la pared. Y necesitamos como adventistas saber qué es lo que está pasando en el mundo y específicamente en este país. Al mismo tiempo quiero decirles que no debemos ser alarmistas, no debemos ser sensacionalistas y actuar por impulso. Debemos actuar sabiamente. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se hablaba del problema del Y2K, cuando iba a llegar el año 2000, habían predicadores por allí que estaban diciendo que todo el mundo se iba a desbaratar. Las computadoras no iban a funcionar, no íbamos a tener agua, no íbamos a tener luz. Todo el mundo salió, no se consiguió un generador en ninguna parte. En ningún almacén consiguió usted un generador de gasolina, porque todo el mundo salió. Gente se fue de los Estados Unidos a sus países de origen por montones, vendieron todo lo que tenían aquí. Y cuando vino el año 2000, pues no pasó nada. Así que tenemos que tener mucho cuidado de decir específicamente va a pasar tal cosa en tal fecha, porque si no sucede, resultamos ser falsos profetas y la gente queda peor que antes. Tenemos que estar listos todo el tiempo, pero no tenemos que actuar por impulso. En el mes de marzo, a principios de marzo, tuve 2 jóvenes, no voy a decir su nacionalidad, pero 2 jóvenes que vinieron a mi oficina en Fresno. Habían viajado de Los Ángeles y de San José, California, y me dijeron que el 21 de marzo, que pasó, hablé con ellos al principio de marzo, me dijeron que el 21 de marzo iba a haber un terremoto devastador que iba a destruir la ciudad de Los Ángeles, y que la ley dominical se iba a proclamar en el mes de abril, con toda certeza. Ellos tenían todos sus cálculos hechos a base de la profecía. Y yo los miré y le dije, yo no creo nada de lo que ustedes están diciendo. Quiero decirles que ustedes son falsos profetas. Y cuando no se cumpla, yo les voy a mandar un correo electrónico recordándoles que yo les dije que ustedes son falsos profetas. Bueno, pasó el 21 de marzo, no se quedó destruido Los Ángeles, estamos en octubre. Pasó el mes de abril, no hubo ley dominical.
Le escribí un correo electrónico después del 21 de marzo, no me contestó. Le mandé un correo electrónico después que terminó el mes de abril, no me contestó. Recientemente, hace como 2 semanas me contestó, pero ahora está en otra tangente, ahora está atacando la doctrina de la Trinidad. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros sabemos lo que va a pasar y debemos estar listos para lo que va a pasar, pero no debemos crear un tiempo de angustia antes del tiempo de angustia. No sea que siendo sensacionalistas no resulte nada y la gente de afuera quede peor, porque sucede lo del muchachito, ustedes se acuerdan de la historia, que decía, ¡lobo, lobo! ¡Ay, todo el mundo venía para salvarlo del lobo! Y decía, mentira, no había ningún lobo. Y lo hizo varias veces, y entonces finalmente dice, ¡lobo, lobo! Y de verdad vino un lobo y nadie le prestó atención. Ojalá que nosotros no caigamos en esa de poner fechas específicas, de que la economía mundial se va a desbaratar. Por ahí corre el rumor de que la economía mundial se va a desbaratar, que los Estados Unidos decían en el mes de septiembre iba a haber ley marcial, que nadie iba a poder viajar. ¿Han oído hablar de eso? Y que se iban a suspender las elecciones en noviembre. Ahora, yo quiero decirle, puede ser que suceda. Yo no digo que no. Pero sospecho que no va a pasar por ciertas circunstancias, cosas que tienen que suceder antes de que pase algo de esa índole. Si sucede, hermanos y hermanas, tenemos que estar listos si sucede. Pero nuestro mensaje no es asustar a la gente con eso. Nuestro mensaje es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje del sábado, vital para esta época. El mensaje de juicio, advertirle a la gente en cuanto a los peligros del espiritismo, que están creciendo tremendamente, y decirle a la gente que estén siempre listos, siempre listos. Estamos esperando, estamos en el tiempo de espera. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos enredar por personas que colocan fechas específicas. El Espíritu de Profecía nos ha dicho claramente que no habrá más fechas para ningún evento profético. Y haríamos nosotros bien en prestarle atención al Espíritu de Profecía, porque el Espíritu de Profecía fue inspirado por Dios. Ahora, no me entiendan mal, no estoy diciendo que debemos ser laodicenses y sentarnos y decir, no, no va a pasar nada. No, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos increíbles, cuando se están cumpliendo las profecías a diestra y a siniestra, pero no debemos inventar profecías para emocionar a la gente. Debemos ser serenos, debemos tener calma, debemos estudiar las profecías, debemos vivir por Jesús, debemos estar listos a cada instante, pero no crear un tiempo de angustia antes del tiempo de angustia. Ahora, con ese prefacio, vamos a tener una palabra de oración. Y entonces vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de reunirnos en tu casa. Gracias, Padre, porque nos has dado la vida y la salud, tantas bendiciones. Perdónanos, Señor, por tomar estas bendiciones por sentado, como si fueran automáticas. Padre, cada vez que respiramos debemos agradecerte. Porque eres nuestro gran Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro todo. Te damos gracias especialmente por habernos dado las profecías de la Biblia. Padre, gracias porque como pueblo nosotros no tenemos que estar asustados, ni tenemos que salir corriendo, ni tenemos que estar preocupados, porque sabemos exactamente qué va a pasar. Y tú nos has dicho esto para que podamos estar listos. Te ruego, Padre, al abrir la palabra profética en esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Danos entendimiento. Ayúdanos a comprender estas profecías que hemos estudiado tantas veces. Ayúdanos a ver algunas cosas posiblemente que no hemos visto antes. Te damos gracias, Padre, por la promesa de que estarás con nosotros. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar el estudio esta noche. Y trajeron la almohada, ¿verdad? No se preocupen que no vamos a predicar hasta la medianoche.
hasta las 11 tal vez, pero... Daniel 7. Vayan conmigo a Daniel 7. No voy a estudiar todo el capítulo 7. Yo sé que ustedes deben conocer esta profecía al derecho y al revés. Así que solamente voy a repasar algunos elementos y luego me voy a detener especialmente en los versículos 23 al 25. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. Y ustedes me van a ayudar en el repaso. El león representa ¿qué cosa? Babilonia, muy bien. El oso representa a los medos y los persas. El leopardo representa el reino de Grecia. Y luego tenemos una bestia espantosa y terrible, aunque Daniel no la llama dragón, en realidad la cuarta bestia es un dragón. Todas las descripciones de un dragón. 10 cuernos, tiene uñas de metal, dientes de hierro, pisotea y desmenuza todo lo que consigue por delante. Es un dragón, aunque en Daniel 7 no se le llama dragón. Vamos a ver que en Apocalipsis 12 y 13 sí se le llama dragón a esta cuarta bestia. Ahora, lo que quiero que notemos es que la cuarta bestia tiene 4 etapas consecutivas de dominio. ¿Cuántas etapas dije yo? 4 etapas de dominio. Vamos a Daniel 7 y el versículo 23. Escuchen bien. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Y qué reino es ese? Roma, muy bien, el imperio romano. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Etapa número 1. La bestia terrible gobernando sola. En el versículo 23 no tiene cuernos todavía. Es solamente un dragón que pisotea y desmenuza. Todavía no le han salido cuernos. Esta es la primera etapa, el dragón solo. Pero ahora noten el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Yo pregunto, ¿tiene que existir el reino para que se pueda levantar 10? Claro que sí. Entonces, ¿el reino existió por un tiempo antes que le salieran los 10, sí o no? Claramente dice que sí. Dice que de aquel reino se levantarán 10. Tiene que existir el reino para que luego se puedan levantar 10. La segunda etapa de esta cuarta bestia es esta bestia con 10 cuernos, que representa ¿qué etapa de Roma? ¿Qué pasó con Roma cuando el imperio romano cayó? Vinieron las tribus bárbaras invadiendo de la región norteña del imperio y se parcelaron lo que había sido el imperio romano. Es decir, dividieron el imperio romano en 10 reinos. Es decir, la primera etapa es el reino romano solo, el imperio romano. Segunda etapa, el imperio romano dividido. Pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa. Versículo 24 otra vez. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos se levantará otro. ¿Cuál etapa sería esa? La tercera etapa. Dice, después de ese se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuántas etapas llevamos aquí de Roma? Hasta ahora llevamos 3. El dragón solo, el dragón con 10 cuernos y el dragón con el cuerno pequeño. Ahora, ¿qué etapa representa el cuerno pequeño? ¿Cuál Roma? Roma, papá. ¿Todavía es Roma? Sí, sigue siendo Roma. ¿Los 10 reinos todavía es donde era Roma? Claro que sí. 3 etapas de Roma. Ahora, quiero decirles algo. La cuarta etapa no está explícita y clara en Daniel 7. No está clara, está sobreentendida en Daniel 7. Y déjenme explicarles
cómo es que está sobreentendida. Pero antes de eso, queremos ir a Daniel 7 y quiero leer el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Hablando de este cuerno pequeño, la tercera etapa de este dragón dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo. Recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Por cuánto tiempo iba a gobernar este cuerno pequeño? Iba a gobernar tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, yo creo que ustedes saben cuánto es eso. Tiempo es un año. Tiempos, cuando en la Biblia aparece la palabra tiempos en plural, sin calificativo, numeral, significa 2. Es el dual. Que tiempo es un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Ahora, el año bíblico tiene 360 días, el año profético de la Biblia. ¿Cómo sabemos eso? Hay 3 formas de saber. Número 1. Claramente el mes bíblico tiene 30 días. Les explico por qué. Primero, porque cuando ustedes leen los escritos de Moisés, van a descubrir que en la legislación que Moisés dio a Israel, en algunos versículos dice que el periodo de luto debía durar 30 días, mientras que en otros textos dice que el periodo de luto debía durar 1 mes. Es decir, 1 mes equivale ¿a cuánto? A 30 días. Hay una segunda forma de notarlo. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 6. Génesis, el capítulo, vamos a Génesis 7. Génesis 6 habla del diluvio, pero vamos a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. La Biblia nos explica estas cosas. Génesis 7 y el versículo 11. Ahora fíjense bien lo que dice. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué fecha comenzó el diluvio? Año 600, mes segundo, día 17. Ahora vamos a Génesis 8 y el versículo 3 y 4. La Biblia se explica sola cuando uno compara un texto con otro. Generalmente no tratamos estos puntos cuando tenemos evangelismo, sencillamente decimos que 1 año equivale, es decir, 1 día equivale a 1 año, decimos. Pero tenemos que poderle comprobar a la gente, ¿sí o no? Claro que sí. Noten Génesis 8 y el versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Cuántos días tomó para que las aguas decrecieran? 150 días. Ahora noten el versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, todavía el año 600 de la vida de Noé, dicho sea de paso. En el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Qué fecha comenzó el diluvio? Año 600, mes segundo, día 17. ¿Cuándo es que decrecieron las aguas? Año 600, mes 7, día 17. ¿Y cuántos días será eso? 150. Ahora, ¿cuántos meses hay entre el mes 2 y el mes 7? ¿Están conmigo o no están conmigo? Entre el segundo mes y el séptimo mes hay 5 meses, pero el texto dice que 5 meses son 150 días.
¿Qué hacen ustedes si dividen 150 entre 30? ¿Cuánto les da? 5. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Claramente, el mes tiene 30 días, según este pasaje. Ahora, hay una tercera forma que lo podemos notar, y todavía no les voy a dar esa forma, porque cuando vayamos a Apocalipsis 13 lo vamos a ver claramente. Una tercera manera de ver que tiempos, la mitad de un tiempo, son 1260 días. Es decir, que el mes bíblico tiene 30 días. Y el año bíblico, dicho sea de paso, si el mes bíblico tiene 30 días, el año tiene 360. Porque 30 por 12, ¿cuánto? 360. ¿Vamos bien? Ok, volvamos a Daniel 7 ahora. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo, que hemos dicho que equivale a 1260 días, pero en las profecías días equivalen a años. ¿Y qué iba a hacer el cuerno pequeño durante ese periodo? Iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a perseguir ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Y lo iba a hacer por 1260 días o años. Ahora, como les mencioné, la cuarta etapa de Roma no está explícita en el texto. Pero si ustedes leen Daniel 7 van a descubrir algo muy interesante. Y es que el cuerno pequeño es destruido cuando Jesús venga. El poder que estará gobernando el mundo cuando Jesús venga es el cuerno pequeño, según Daniel 7, porque dice que cuando Jesús venga a establecer su reino, va a destruir al cuerno pequeño. Yo pregunto entonces, los 1260 años que gobernó el cuerno pequeño, ¿allí terminó su carrera? No puede ser. Tiene que ser que en algún momento, después de los 1260 años, recuperó su poder para que pudiera ser destruido cuando Jesús venga. ¿Están conmigo? Ahora, repito, no está explícito en Daniel 7, está sobreentendido. Pero lo lindo es que Dios nos ha dado el libro de Apocalipsis para abrir el libro de Daniel, para explicar Daniel. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Lo que está explícito o implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a leer, empezando en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántas bestias se mencionan en Apocalipsis 13, 2? En realidad se mencionan 5. ¿Son las mismas que encontramos en Daniel 7, sí o no? ¿Hay un león? ¿Se menciona un oso? Sí. ¿Se menciona un leopardo? ¿Se menciona un dragón? ¿Y luego el dragón le da la autoridad a la bestia? Sí. Es decir, para entender Apocalipsis 13 necesitamos entender primero ¿qué? Daniel 7. ¿Está claro ese punto? Ahora, lo que es interesante es que si ustedes miran el orden de los reinos en Daniel 7, van a encontrar que el orden de los reinos es león, oso, leopardo, dragón, cuerno pequeño. Mientras que en Apocalipsis 13 el orden es bestia, dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué razón en Daniel las bestias se mencionan hacia adelante, mientras que en Apocalipsis se mencionan mirando hacia atrás?
Sencillamente porque Daniel estaba viviendo en el tiempo del león, en el tiempo de Babilonia, y está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. ¿Están conmigo? Ahora notemos entonces, hay un león en ambos, ¿sí o no? Hay un oso en ambos, ¿sí o no? Hay un leopardo en ambos. Hay un dragón en ambos. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón que se menciona aquí? Tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón de Daniel 7? 10 también. Y luego el dragón de 10 cuernos en Daniel 7 le dio su autoridad ¿a quién? No Apocalipsis 13, Daniel 7. Tiene uno primero el dragón, le salen 10 cuernos y después ¿qué? Cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tiene el dragón tiene 10 cuernos y le da su autoridad ¿a quién? A la bestia. Así que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Y dicho sea de paso, no solamente se sabe eso por la secuencia de poderes, sino que se sabe también por las características que tiene la bestia, igualitas a las características del cuerno pequeño. Vamos a anotar algunos ejemplos. Vayan conmigo al versículo 7, hablando de la bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Es lo mismo que hizo el cuerno pequeño? ¿Hizo guerra contra los santos? Claro que sí. Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿El cuerno pequeño hablaba grandes cosas y blasfemias? Sí. ¿Por cuánto tiempo lo hizo el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ahora fíjense, Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces usted dice, ese no es el mismo periodo, porque en Daniel dice tiempos, la mitad de un tiempo, aquí dice 42 meses. Es un periodo distinto. ¿Lo creen? No es un periodo distinto. Pregunto, ¿tiene las mismas características la bestia que el cuerno pequeño? ¿Persigue a los santos? Sí. ¿Habla grandes palabras y blasfemias contra Dios? Claro que sí. ¿Hay un periodo de tiempo en que lo hacen ambos? Claro que sí. Ahora vamos a probar la fórmula, a ver. 42 meses. ¿Cada mes tiene cuánto? ¿Cuánto le da si multiplican 30 por 42? Vaya, qué interesante. 1260. Y por si acaso alguno todavía no lo cree, en Apocalipsis 12 y el versículo 6 habla de la persecución contra los santos durante ese periodo. Y dice: y la mujer huyó al desierto. La mujer representa a la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Clarito. ¿Cuántas etapas de la bestia llevamos entonces? Hasta ahora en Apocalipsis 13, ¿cuántas etapas? 3. El dragón tiene 10 cuernos y le da su trono, su poder y potestad ¿a quién? A la bestia. En Daniel 7, el dragón le salen 10 cuernos y le da su autoridad al cuerno pequeño. Ahora en Apocalipsis 13 falta una etapa. Porque ¿cuántas etapas son? Son 4 etapas. Ahora escuchen bien, lo que estaba implícito en Daniel 7 está explícito en Apocalipsis 13. Clarito en Apocalipsis 13. Noten lo que dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi, hablando de la bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo creen ustedes que esa bestia recibió la herida mortal?
al principio de los 1260 años, a la mitad de los 1260 años o cuando terminaron los 1260 años. Tiene que ser cuando terminaron. Porque si la recibió en la mitad, entonces no gobernó 1260 años. Si recibió la herida mortal al principio, no gobernó 1260 años. Dice que iba a gobernar 1260 días o años. Que significa que la herida mortal tiene que haberla recibido ¿cuándo? Cuando terminaron los 1260 años. Tiene que haberla recibido en ese momento. Pero aquí dice que después de recibir la herida mortal, ¿qué iba a pasar? Se le iba a sanar la herida mortal. ¿Qué etapa sería esa? La cuarta etapa de Roma. El dragón solo, el dragón con 10 cuernos, la bestia, 1260 años, una herida mortal, y luego la herida mortal se le sana y gobierna de nuevo. ¿Cuántas etapas entonces tiene la cuarta bestia? La cuarta bestia tiene 4 etapas. Ahora queremos hacernos algunas preguntas. Y quiero compartir las preguntas y las vamos a contestar hoy y mañana. Este tema consta de 2 partes. Mañana vamos a hablar de los Estados Unidos en la profecía y vamos a tocar muchos puntos que casi nunca se tocan, o algunos de ellos yo nunca he oído que tocamos esos puntos cuando estudiamos las profecías en la iglesia adventista, y son puntos supremamente importantes, especialmente para esta época en la cual estamos viviendo. Aquí están las preguntas. ¿Está claro que las 4 etapas están claras? ¿Sí? El imperio romano dividido, Roma papal, que gobernó 1260 años, a eso vamos a hablar dentro de unos momentos, y luego recibe una herida mortal, por un tiempo convalece, y luego entonces la herida mortal se sana, y luego todo el mundo se maravilla en pos de este sistema. Cuarta etapa. Ahora, aquí vienen las preguntas. ¿Con qué arma fue herida la bestia? La Biblia dice que fue con la espada. ¿Qué representa la espada? Eso es lo que la gente siempre contesta. Y tiene razón. Le doy 50% de crédito. Ya lo van a ver. ¿Con qué arma fue herida la bestia? ¿Qué representa la espada? ¿Cómo obtuvo la bestia la espada? Porque ustedes notan que la espada que la bestia usó para matar es la espada que la mata a ella. ¿Se dieron cuenta? Eso lo vamos a ver en unos momentos. ¿Qué significa la herida mortal? Tenemos que contestar esa pregunta. ¿Qué impide que la herida mortal se sane? Y usted, no, pastor, se sanó. ¿Están seguros? ¿No será que se sanó la herida en 1801 o 1929? Generalmente en la iglesia hemos enseñado que la herida se sanó en 1929. Tenemos que mirar otra vez eso con detenimiento. ¿Cuándo, cómo y por quién será sanada la herida mortal? Vamos a contestar en primer lugar con qué arma fue herida la bestia. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Yo pregunto, ¿la bestia usaba la espada para matar? Algunos dicen, no, pero aquí no dice que fue la bestia la que usó la espada. Si alguno mata la espada. No dice si la bestia, si alguno. Noten el versículo 14. Fue la bestia la que mataba con la espada. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién mataba con la espada? ¿Y quién recibió la herida mortal con la espada? La bestia. ¿Está claro? Es decir, la herida mortal le fue dada con la misma espada que la bestia usaba para matar.
Ahora, cuando yo hice la pregunta, ¿qué es la espada? La mayoría de la gente dijo, la espada es la palabra de Dios. Pero aquí la espada no puede representar la palabra de Dios. Porque papá no mataba con la palabra de Dios. Ustedes no están conmigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿El papá usaba la Biblia para matar a la gente? No. Así que aquí dice la espada que usaba la bestia para matar es la misma bestia que le iba a matar a ella. El papado no usó la palabra de Dios para matar. Así que la espada tiene que representar algo diferente. Ahora escuchen bien. Los que contestaron que la espada es la palabra de Dios tienen razón. Porque en la Biblia la espada sí representa la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6, 17. Yo quiero que ustedes vean algo muy interesante aquí, que generalmente no tocamos cuando estudiamos esta profecía de Apocalipsis 13. Efesios 6 y el versículo 17. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Ok, yo quiero preguntarles, ¿a quién le pertenece esa espada? Al Espíritu. ¿Y quién la usa? Ah, muchas gracias. Ahí está la respuesta que estaba buscando. La iglesia usa esa ¿qué? Esa espada. ¿Y cómo usa la iglesia esa espada? Haciendo lo que yo estoy haciendo esta noche. Predico y el Espíritu Santo lleva la verdad al corazón. Por eso la espada no del pastor Bor, la espada del Espíritu. El pastor Bor sencillamente es el instrumento que Dios está usando. Es decir, la espada, esta espada le pertenece a la iglesia y la iglesia usa la espada del Espíritu predicando la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Ahí pregunto, ¿esta palabra o esta espada persuade u obliga? Persuade. ¿Qué tal si alguien no quiere aceptar? La espada le corta la cabeza. No. Yo puedo predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo impresiona los corazones, la gente puede aceptar o la gente puede rechazar. ¿Y qué puede hacer la iglesia si la gente rechaza? Nada. Pero ¿qué va a pasar en el día postrero? El día postrero, el Señor Jesucristo va a destruir con la espada que sale de su boca a los que la rechazaron. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, esta espada le pertenece a la iglesia, se usa cuando se predica la palabra, persuade, no obliga, y cuando la gente rechaza esta palabra, será juzgada en el día posterior, pero la iglesia no puede imponer penas civiles. Ahora, la iglesia sí puede desfraternizar. Por ejemplo, si un individuo comete adulterio en la iglesia puede desfraternizar, pero no sacamos a la persona al estacionamiento para apedrearla. No le aplicamos penalidades civiles, le aplicamos penalidades eclesiásticas. ¿Están conmigo? Yo repito, esta no puede ser la espada que hirió de muerte a la bestia, ni que la bestia usaba para matar al pueblo de Dios, porque papá no usaba la Biblia para matar a la gente. Tiene que ser entonces que la espada de Apocalipsis 13 representa algo diferente. Ahora escuchen bien. En la Biblia, los símbolos son flexibles. Es decir, los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que considerar el contexto dentro del cual aparecen. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué representa levadura? A ver, dígalo, ¿qué representa levadura? Yo sabía, esa es la respuesta que siempre se da. Y es verdad. Pero la levadura también representa el crecimiento del reino de Cristo, el crecimiento de la iglesia.
Porque en la parábola de la levadura Jesús dice, pone la levadura dentro de la masa y crece. Te pone el Espíritu Santo, la levadura representa el Espíritu Santo, lo mete dentro de la iglesia y la iglesia crece. El león en la Biblia puede representar a Cristo, puede representar a Satanás, puede representar a Nabucodonosor, puede representar a Babilonia. Es decir, los símbolos son flexibles, no siempre significan lo mismo. Así que cuando encuentran aquí, oh, la bestia fue herida con la espada y mataba con la espada, la palabra de Dios. No necesariamente. Porque la espada tiene otro significado simbólico también en la Biblia. Vayan conmigo a Romanos 13 y el versículo 1. Romanos 13 y el versículo 1. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Amén. Levanten la mano si están entendiendo hasta ahora lo que hemos estudiado. Hay algunos que no levantaron la mano. Estoy preocupado. ¿Pero si están entendiendo? ¿Quieren que haga un repasito? ¿No? Ok, a medida que vamos avanzando, los que no han entendido se va a aclarar más y más. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores? El gobierno, poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el poder civil? Aquí dice que Dios fue el que estableció el orden civil. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, el que se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ¿ve? Ahí está, es un gobernante, los magistrados son gobernantes, ¿sí o no? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Si quieres no tener el miedo del gobierno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el texto clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva. ¿Quién lleva la espada? El poder civil, el gobierno. ¿Cuántas espadas hay entonces? Dos. Una le pertenece a quién y la otra le pertenece a quién, al Estado. ¿Vamos bien? ¿Si hay dos espadas en la Biblia, sí o no? Una es de la iglesia, por la predicación de la palabra de Dios, persuade. La gente puede decir sí o no y Dios se encarga del castigo al final. Claro que sí. Hay otra que le pertenece al poder civil para castigar al que hace lo malo, el que desobedece las leyes civiles. Claro que sí, aquí lo dice. Así que dice en el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora yo pregunto, ¿quién estableció la iglesia? Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién estableció el poder civil? Cristo también. Pero los estableció con diferentes fines. La iglesia para encargarse de asuntos espirituales y el Estado para encargarse de asuntos civiles. ¿Está conmigo? Es decir, que la Biblia dice que debe haber separación de iglesia y Estado. Ambos establecidos por Dios, pero con diferentes propósitos. Ahora escuchen bien. Jesús se negó a permitir que sus seguidores usaran la espada para obligar a la gente a aceptar su reino. Déjenme darles un par de ejemplos.
¿Ustedes recuerdan cuando la turba llegó al huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús? Uno de los discípulos de Cristo sacó ¿qué? Sacó la espada. Sacó la Biblia, ¿verdad? No. No sacó la Biblia. ¿Qué sacó? La espada, literal. Iba a defender el reino de Jesús ¿con qué? Con la espada. Y dice que le tiró a cortarle la cabeza, pero como era pescador y no soldado, le falló la puntería. Y dice que le cortó la oreja. Y cuando Jesús vio la valentía de Pedro, le dijo a los demás discípulos: ¿y ustedes qué? Siguen el buen ejemplo de Pedro. Miren cómo usa la espada para defender mi reino. No, señor. Jesús le dijo unas palabras muy interesantes a Pedro, parecidas a las que leímos en Apocalipsis 13. El que mata la espada, a espada será muerto. Escuchen estas palabras tan interesantes. Mateo 26, 52. Mateo 26, el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿De qué espada estaba hablando Jesús? ¿De la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿O estaba hablando de usar la espada literal para obligar a la gente a seguir su reino? La espada literal. Ahora escuchen bien, unas pocas horas más tarde, Jesús estaba en la corte de Pilato. Tuvo una entrevista personal con Poncio Pilato. ¿De qué imperio era gobernante Pilato? Era un gobernador del imperio romano. Y Pilato le preguntó a Jesús si él era rey. Y fíjense lo que le contestó Jesús en Juan, el capítulo 18 y el versículo 36. Juan 18 y el versículo 36. Entonces Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos? El de él y el del mundo. Y luego fíjense lo que siguió diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. ¿Con qué? Mis seguidores usarían la espada. ¿Ah, tú no aceptas a Jesús? ¡Rácata! ¿Vamos bien? No digo que es correcto, pero vamos entendiendo. Dice: mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Están empezando a captar un cuadro? Ahora escuchen bien. El Señor Jesucristo fue muerto por una unión de la iglesia con el Estado. Y le explico cómo pasó. Escuchen, hay una similitud impresionante entre lo que pasó con Jesús y lo que hacía la Inquisición durante la Edad Media. Idéntico. Lo primero que pasó con Jesús fue llevado ante el Sanedrín. El sumo sacerdote era el Papa y los miembros del Sanedrín eran los cardenales de aquella época. Y le hicieron el juicio, le hicieron la Inquisición, porque primero se hacía la Inquisición, se averiguaba si el individuo era hereje.
Y se examinó a Jesús en el Sanedrín. Este hombre es culpable de herejía. Hay que acabar con él. Entonces dijeron, el problema es que nosotros no podemos ejecutar el decreto de muerte. Nosotros no podemos ejecutarlo. Porque las leyes civiles no lo permiten. Necesitamos la ayuda de Roma. Y por lo tanto, ¿a dónde fueron con eso? A donde Pilato. Como iglesia no podían. Así que tuvieron que aliarse con el Estado. Aunque odiaban al Estado, se aliaron con el Estado y fueron y le dijeron a Pilato: Pilato, aquí te traemos a este hombre, es malhechor. Y Pilato dice: ¿qué ha hecho? Blasfemó contra Dios. Y dice Pilato: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Quebrantó el sábado. ¿Y eso qué tiene que ver con mis leyes? Se proclamó Dios. ¿Y qué? ¿Mató a alguien? No. ¿Adulteró? No. ¿Robó? No. ¿Maltrató a los padres? No. Entonces, los delitos que cometió él, según ustedes, tienen que ver con la ley de Dios de ustedes. No tiene nada que ver con mi cuerpo de civil. Pilato lo tenía más claro que yo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero entonces los judíos expresaron lo que ellos querían. Y ellos le dijeron a Pilato: mira, a nosotros no nos es lícito aplicar la pena de muerte. Necesitamos tu ayuda. Y lo triste es que Pilato, a pesar de que 4 veces públicamente dijo que Jesús era inocente, lo condenó a muerte. El poder civil, instigado por la iglesia, el poder civil, Jesús fue entregado al poder civil y muerto. Ahora dígame, ¿en qué sentido se diferencia eso de lo que hacía la Inquisición? En nada. Yo estuve en Lima hace un poco menos de un mes y fui allá al Palacio de la Inquisición. Yo me quedé aterrado. La muchacha que estaba, una joven que estaba dando el tour, nos estaba mostrando retratos y fotos de cómo hacían los inquisidores. Y luego entramos al salón de la tortura. Y mirando al lado derecho al salón de la tortura, se encontraba un implemento a donde se amarraban los brazos de la gente de atrás, los 2 brazos. Y entonces se ponía una polea bien alta y entonces se subían lentamente con los brazos atrás y luego cuando estaban bien arriba lo soltaban. Y antes de llegar al piso lo paraban. Porque no creían como creía la iglesia. Luego un poco más adelante, y dicho sea de paso, tenían maniquís, tenían muñecos para ilustrar cómo era. Estaba el cepo para las manos y para los pies. Estaba un individuo así agachado y le estaban dando latigazos, mínimo de 50 y máximo de 200 latigazos, por enseñar contrario a lo que enseñaba la iglesia, por razones de conciencia. Y eso es después de haberles hecho el proceso a los inquisidores, entregados al poder civil para que lo castigaran, igual que hicieron con Jesús, igualito. Luego voltea un poquito más y está ahí una silla y un individuo sentado con sogas amarrados los brazos a los brazos de la silla y los pies también amarrados y un mecate aquí en el cuello y atrás una rueda que mientras le daban vuelta a la rueda se apretaba más y más las sogas en los brazos y en los pies y en el cuello, hasta que finalmente era uno de los 2 métodos, según decía la muchacha, que le aplicaba la pena de muerte a la gente. Moría ahogado. Y luego mirando a la izquierda, una mesa bien grande a donde amarraban a la persona con los brazos hacia arriba, derecho hacia arriba, y los pies estirados hacia abajo, y con sogas amarradas y también con una rueda a donde mientras apretaban la rueda se les tiraban los brazos y las piernas hasta que se descoyuntaba el cuerpo. Y luego, al terminar de dar la vuelta, estaba un tipo ahí acostado como en una banca y le estaban echando
le tenía un trapo en la boca y le estaba echando agua por la boca. Eso se llama waterboarding. Y eso lo hizo los Estados Unidos de América con algunos musulmanes. Y no creen ustedes que si lo hicieron con los musulmanes no lo van a hacer también con otros. Los Estados Unidos cruzó una línea peligrosísima cuando hizo eso. Y retener gente sin darles un juicio, sin derecho a un abogado. Los Estados Unidos, hermanos y hermanas, la razón por la cual está sufriendo todas estas calamidades que están pasando, tornados, huracanes, inundaciones, crisis económica, es porque ha abandonado los principios divinos sobre los cuales fue fundado este país. Y de eso voy a hablar un poco más mañana. Tráiganse la almohada porque mañana sí vamos a hablar. ¿Vamos bien? Ahora, surge la pregunta, ¿cómo es que la bestia adquirió la espada? Ya sabemos que la espada es el poder civil para castigar. ¿Cómo obtuvo la espada? Le voy a explicar cómo pasó. Entre el año 300 y el año 476 de la era cristiana, las tribus bárbaras empezaron a invadir lo que era el Imperio Romano del norte, de la sección norte del imperio. Y empezaron a parcelarse, a dividir, a fragmentar el Imperio Romano. El último emperador romano se llamaba Rómulo Augustelo, que fue depuesto en el año 476. Y los historiadores dicen que el imperio, lo que había sido el Imperio Romano, se fragmentó, se dividió y se desbarató. Había desorden y caos por todas partes. Y la gente estaba buscando un líder que pudiera poner orden en el imperio. ¿Y a quién creen ustedes que contrataron para poner orden en el imperio? Obispo de Roma, que hoy se conoce como el Papa. Usted conoce esa profecía en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, a donde dice que el anticristo estaba esperando a manifestarse, solamente estaba esperando que fuera quitado de en medio el que detenía. ¿Saben ustedes qué era lo que estaba deteniendo la manifestación del hombre del pecado? El Imperio Romano. Y usted dice, ¿qué es eso? Permítame leerles una cita de un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Eduardo Manning. Dijo lo siguiente, escuchen bien, esto no lo dice un protestante, lo dice un cardenal, está muerto ahora, pero un cardenal de la Iglesia Católica. Dice esto: dicho sea de paso, si ustedes leen inglés, todo lo que estoy compartiendo esta noche se publicó en forma de un libro hace 2-3 meses. Se llama Prophecies, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Les voy a dar información como pueden conseguir ese libro, con mucho más información que lo que yo les voy a compartir aquí. Dijo esto: los pontífices se hallaron solos. Cuando los bárbaros invadieron, los pontífices se hallaron solos, como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Y desde la hora de esta liberación providencial, ahora escuchen bien, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro. ¿Cuándo es que se le cayeron las cadenas de las manos? Cuando se desvaneció el poder, ¿qué? Civil, por las invasiones bárbaras. Cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Desde que fue quitado el Imperio Romano, dice, no ha reinado nadie en Roma, hasta el día de hoy, sino el vicario de Cristo. También dijo esto: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Otro historiador dice esto: durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal, que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano.
Otro historiador dice, en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Están captando el cuadro? Ahora escuchen. El Papa Bonifacio VIII, en el año 1302, proclamó una bula es una carta personal, donde habló de las dos espadas. ¿Cuántas espadas dice la Biblia que hay? Dos. ¿Cuál es la primera? La Biblia. ¿Le pertenece a quién? A la iglesia. ¿Y la segunda espada cuál es? La que tiene el Estado. ¿Y a quién le pertenece? Al poder civil. Ahora escuchen lo que dijo este Papa Bonifacio VIII. Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, es decir, la iglesia católica, tiene bajo su poder dos espadas. ¿Cuántas espadas según él tiene la iglesia? Dos. Pero según la Biblia, ¿cuántas espadas tiene? Una sola. Ahora escuchen. Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia tiene bajo su poder dos espadas. Es decir, la espiritual y la temporal. Ambas pues le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la material. La espiritual, ahora escuchen bien, la espiritual debe ser usada para la iglesia. Pero la material, la espiritual debe ser usada por la iglesia. Pero la material para la iglesia. La primera está en la mano del sacerdote y la segunda está en manos de reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¿Qué tenía el papado entonces durante los 1260 años? ¿Con qué usaba para perseguir? La espada del poder civil. Obligar a la gente a creer lo que enseñaba la iglesia, bajo pena de muerte. Y eso que no les hablé allá del Palacio de la Inquisición, nos llevaron abajo, al sótano, oscuro, unos cubículos donde apenas cabía una persona. Uno no podía ni siquiera voltearse en el cubículo ahí. Y ahí mantenían por días y por semanas a la gente que no estaba de acuerdo con la iglesia, con las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿qué iba a pasar cuando terminara su periodo de dominio? La espada que el poder civil había usado era la espada que se iba a ¿qué? A levantar contra este sistema. Ahora yo pregunto, ¿pasó eso? Sí. Oh, sí. En 1798, el 12 de febrero de 1798, exactamente 1260 años después de haber cobrado el poder, el general Berthier, general de las tropas napoleónicas, entró a la ciudad del Vaticano. El Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación. Berthier entró a la Capilla Sistina, bajó al Papa Pío VI de su trono, le quitó sus anillos, le quitó la tiara, la triple corona, y fue llevado cautivo a varias ciudades y finalmente fue llevado a Francia, a Valencia, Francia, a donde murió en el año 1799. El poder civil de Francia se levantó contra este sistema. ¿Y saben lo que es interesante? Lo más irónico es, si usted le pregunta a la Iglesia Católica cuál es la hija mayor del papado, les van a decir Francia. Porque en el año 508 Clodoveo le dio a la Iglesia romana las ciudades que habían conquistado los francos. Fue el primero en darle poder civil a Roma papal. Y ahora la hija mayor se levanta en contra de la madre para acabar con ella. El poder civil
de Francia. Permítanme leerles algunas citas de historiadores. ¿Saben que la gente creía que el papado estaba muerto cuando pasó esto? Permítanme leerles algunas citas de historiadores. El papado estaba extinto, dice un historiador. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Ahora necesitan entender algo. Cuando dice que el papado iba a recibir una herida mortal, no significa que el papado iba a dejar de existir como iglesia. El papado no es la iglesia, el papado es la unión de iglesia y Estado. Se le iba a quitar su aspecto de Estado, pero no significa que iba a desaparecer la iglesia. Cuando dice que el papado estaba extinto, significa que ya no tenía poder civil. No que la iglesia iba a desaparecer, porque la iglesia no desapareció. La iglesia-estado, la combinación, se separó. Dice, el papado estaba extinto, no quedaba ni un vestigio de su existencia. Y entre todos los países católicos romanos de Europa, ninguno levantó ni un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Otro historiador dice, con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón significa que él dijo que no va a haber más papa en Roma. Con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Otro historiador dice, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir. A punto de morir, fíjense, una herida mortal. Se usa vez tras vez los historiadores la palabra morir. Las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Y un último historiador dice, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La Revolución Francesa también le suministró una herida, y estos son historiadores seculares, no son historiadores religiosos. La Revolución Francesa también le suministró una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. ¿Estamos entendiendo? Ahora necesitamos hablar sobre qué es el sanamiento de la herida mortal. ¿Qué tendría que pasar para que se le sane la herida a la bestia? ¿Qué tiene que recuperar? La espada. ¿Qué es lo que mantiene la herida en vigencia? La herida de espada. Para recuperar su poder tiene que recuperar ¿qué? La espada del poder civil. Ahora yo quiero, el tiempo se fue ya, pero quiero compartir con ustedes algo muy interesante. A veces como adventistas no tocamos estos puntos, pero cuando tratamos con personas que conocen de historia, nos pueden presentar estas cosas y entonces no tenemos una respuesta para darles. ¿Saben que en 1801 Napoleón autorizó que se eligiera un nuevo papa? Y algunos dicen, ve, la herida se sanó en 1801, 3 años después. Ahora quiero leerles por qué Napoleón Bonaparte autorizó que se eligiera un nuevo papa. Y quiero explicarles por qué la herida no se sanó en 1801. Hay varias razones. Dice un historiador, Arturo Roberto Pennington, dice, ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana, Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país. Así fue que inició negociaciones con el Papa y estas dieron como resultado el Concordato de julio de 1801, en el cual la religión católico-romana se estableció de nuevo en Francia. También permitió que Pío conservara su principado italiano.
Ahora, ¿por qué no decimos entonces que la herida mortal se sanó en 1801? Hay varias razones. Razón número uno, el libro de Apocalipsis dice que no es Francia el poder que le va a sanar la herida mortal, sino los Estados Unidos. Segunda razón, Europa no quería nada que ver con el papado. Aun cuando se colocó un papa sobre el trono, ningún país de Europa quería nada que ver con este sistema. Además de eso, no se hizo una imagen de la bestia, ni se impuso bajo pena de muerte la marca de la bestia. Y además de eso, el poder del papado fue grandemente restringido. Por ejemplo, el Estado elegía los obispos y pagaba a los sacerdotes. Y se exigía que los sacerdotes y los líderes de la Iglesia Católica le juramentaran su lealtad al gobierno francés. Es decir, no tenía autonomía. El gobierno todavía gobernaba y dominaba. ¿Está claro por qué no se sanó en 1801? No recuperó el poder civil para perseguir. Ahora, poco se conoce también en la Iglesia Adventista que en el año 1870 el papado recibió una segunda herida mortal. En 1870. ¿Cuántos sabían eso? Les explico. Hasta el 20 de septiembre de 1870, Italia estaba dividido en lo que se conoce como los estados papales. Es decir, Italia era un montón de pequeños países, todos bajo el dominio del papado. Pero el 20 de septiembre de 1870, el emperador de Italia, Víctor Emanuel II, le confiscó todos los estados papales al papado y le dejó solamente unos pocos edificios en el Vaticano. Y unificó a Italia, es decir, estableció lo que conocemos hoy como el país de Italia. En protesta, escuchen bien, en protesta, los papas Pío IX, Pío X y Pío XI se encerraron en el Vaticano en protesta y dijeron: no vamos a salir de aquí. Y por 59 años ningún papa salió del Vaticano, en protesta contra el gobierno italiano. Ahora quiero decirles que el Papa Pío IX fue un papa muy interesante. En primer lugar, fue el que gobernó más tiempo de todos los papas de la historia. Gobernó 46 años. Hizo algunas cosas que enfogonaron. Quiero ver quiénes son puertorriqueños aquí. que enojaron, que enfurecieron tanto los gobiernos de Europa como los Estados Unidos. Por ejemplo, Pío IX fue el que impulsó la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Y claro, los Estados Unidos, cuando se hizo, siendo un país protestante, enojadísimo. También él publicó en 1864 el Sílabo de Errores, donde decía, hablaba del pestilente error de la separación de la Iglesia y del Estado, y el pestilente error de la libertad religiosa. Y claro, los países de Europa que como resultado de la Revolución Francesa estaban formando democracia, estaban furiosos, y los Estados Unidos también no querían nada que ver con este sistema. Y luego, para colmo de males, fue el que convocó el Concilio Vaticano I, donde se proclamó que el Papa es infalible. Es decir, enojó a los gobiernos de Europa, que eran católicos, y enojó a los Estados Unidos. Y saben, lo interesante es que durante este periodo fue que Elena G. de White, cuando parecía que los protestantes no iban a tener nunca más nada que ver con el papado, fue que la hermana White escribió que los católicos y los protestantes se iban a unir. Porque ella no se fijaba en lo que decían los periódicos, sino que se fijaba en las profecías. Ese es un error que cometen muchos adventistas. Por eso somos sensacionalistas, porque en vez de estudiar la profecía, estamos leyendo lo que está pasando en el periódico, estamos interpretando la Biblia a la luz de la televisión. ¿Qué hacemos eso? ¿Saben algo? Yo no me preocupo por el asunto de la economía. Si Dios es el dueño del oro y la plata.
Además, yo no tengo plata en ese mercado. Ahora, yo sé que eso va a afectar a todos, últimamente, finalmente, como les voy a mencionar el miércoles, pero miren, no tenemos que salir corriendo, hay que salir corriendo. No, hay que sacar la plata del banco ¿para qué? ¿Acaso tenemos que preocuparnos qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O dónde vamos a vivir? Si usted está asustado por eso, usted tiene que reevaluar su relación con el Señor Jesús. Ahora, la mayoría de los adventistas, si ustedes le preguntan cuándo se sanó la herida, dicen 1929. Yo quiero compartir con ustedes que lo que pasó en 1929 fue un evento muy importante. Hasta podríamos decir que comenzó el proceso de sanarse la herida, pero la herida no se sanó en 1929. ¿De dónde viene esa idea de que la herida se sanó en 1929? Viene de un artículo que apareció en un periódico, La Crónica de San Francisco, el 11 de febrero de 1929. Otra vez, eso se llama exégesis por el periódico. Eso es interpretación profética por el periódico. Lo mismo hizo Uriah Smith en la década de los 1870. Estaba Turquía en las noticias. Parecía que Turquía iba a mudar su capital a Jerusalén. Entonces dice Uriah Smith, oye, eso es importante, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces se puso a buscar lo que dice el periódico en la Biblia. Y dice, Daniel 11, el rey del norte iba a colocar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseado del santuario. Ahí está el rey del norte de Turquía. Esa no es la forma de interpretar la profecía. Se estudia la Biblia y luego se mira el periódico. Esa es la forma correcta. No sea que vayamos a caer en grandes errores de interpretación y resultemos ser falsos profetas. Así que en la Crónica de San Francisco, 11 de febrero de 1929, apareció este titular: el Vaticano nuevamente en paz con Italia después de una larga pelea. Y el subtítulo, en letra más pequeña, decía: se sana la herida de muchos años. En el artículo en sí decía lo siguiente. Ahora escuchen bien, el problema romano, ¿saben lo que es el problema romano? El problema romano es lo que pasó en 1870. Cuando Víctor Emanuel confiscó los estados papales y los papas dijeron no salimos más del Vaticano en protesta. Ese es el problema romano. Dice, el problema romano es asunto del pasado, decía el artículo en el periódico. Y el Vaticano está en paz con Italia. Esto se logró formalmente hoy cuando dos notables plenipotenciarios, el cardenal Gaspari representando al Papa Pío XI y el premier Mussolini en representación del rey Víctor Emanuel III, intercambiaron firmas en el histórico Palacio de San Juan Letrán. Al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes, sanando así la herida. Ahora escuchen bien. Sanando así la herida que ha estado sin sanarse desde 1870. Hello. ¿Ese concordato fue para sanar la herida de 1798? No. Es la herida equivocada. Es para resolver el problema romano. Esta herida fue la que se le suministró en 1870, pero esa no es la que cumple la profecía. Déjeme darle varias razones por las cuales la herida no se sanó. La primera razón es esta, la que les acabo de mencionar. La segunda razón es que según las profecías, la nación que le va a sanar la herida no es Italia, sino Estados Unidos. Y además de eso, después de 1929, no todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, ni se hizo una imagen de la bestia, ni se impuso la marca de la bestia.
bajo pena de muerte. La herida no se sanó en 1929. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha sanado la herida y cuándo se va a sanar? Le voy a leer una cita. Ya vamos a llegar al fin, ya estamos terminando. Una cita de Malaquías Martín. ¿Han oído hablar de Malaquías Martín? Ese sacerdote jesuita, dicho sea de paso, fue asesinado. Era exorcista, yo no sé si ustedes sabían eso. Hablaba con los demonios y los expulsaba. Es muy interesante la historia de este hombre. Pero él escribió Las llaves de esta sangre, que es un libro muy famoso. Escuchen lo que dijo en 1986. ¿Cuándo fue que recibió la herida mortal del papado? ¿1700 qué? 98. Esto lo está diciendo en 1986. ¿Más o menos cuántos años después? No. ¿Cuánto hay de 1798 a 1986? ¿Casi cuánto? Casi 200 años. Ahora escuchen, a la luz de eso, escuchen lo que él dice. Él no sabe que él está ayudándonos en la interpretación de Apocalipsis 13. Si lo hubiera sabido, no hubiera dicho esto, yo creo. Y luego le voy a leer una cita de la hermana White. La viejita sabía de qué estaba hablando. Esto es lo que dice. Por 1500 años y más, está hablando de Roma papal, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Por 1500 años y más. Dice que había gobernado Roma con una mano de hierro. Y ahora escuchen. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano, es decir, el punto de vista de la iglesia romana. Ahora escuchen, hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué otra terminología podemos usar para 200 años de inactividad? ¿Qué tiene? La herida. Hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo, que son los poderes ¿qué? Civiles. ¿Qué es lo que mantiene la herida mortal en vigencia? El hecho de que los poderes civiles no se han vuelto a dejar usar. Ahora, si ustedes van hacia atrás, desde 1986 hacia atrás, 200 años, ¿llegan a dónde? A la Revolución Francesa. Malaquías Martín está diciendo que desde la Revolución Francesa hasta cuando él escribió, el papado ha estado en un periodo de inactividad impuesto por los poderes civiles. Ahora escuchen lo que dijo la viejita. Y eso lo digo con cariño. Solo que ella escribió más de 100 años antes que Malaquías Martín. Escuchen lo que es el sanamiento de la herida. Dice, derróguense, ¿sabe lo que significa derróguense, verdad? Quítense o elimínense. Elimínense las medidas restrictivas impuestas en la actividad por los gobiernos civiles. ¿Medidas qué? Restrictivas impuestas ¿por qué? Por los gobiernos civiles, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Sabía ella qué es lo que mantenía la herida mortal en vigencia? Lo sabía muy bien. Ahora quiero terminar en esta noche. No se pierdan mañana, que mañana va a estar bueno esto. Vamos a hablar de los Estados Unidos en la profecía. Y lo vamos a hacer como hemos hecho esta noche, con la Biblia y la historia. Quiero leerles una cita. Fíjense que a veces los no adventistas son más claros que los adventistas.
Esta cita que le voy a leer viene de un autor presbiteriano. Él entendió lo que es la herida mortal y lo que es el sanamiento de la herida mortal, aunque él no interpreta Apocalipsis 13 como nosotros. Él no cree que la bestia es el papado, pero está usando la terminología sin darse cuenta. Escuchen lo que dice. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado. ¿Qué significa la palabra restablecer? Si lo tiene que restablecer es porque no lo tiene ahora. La Iglesia Católica nunca ha destituido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión global. La Iglesia Estado Romano, pone la Iglesia Estado, porque es ambas cosas. La Iglesia Estado Romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Lo dice un presbiteriano, no adventista. Su idiosincrasia política es totalitaria, y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder pleno, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. La sierva de Dios dice que detrás de la apariencia del camaleón, detrás de la apariencia variable del camaleón, está el veneno invariable de la serpiente. Así que dice, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. La Iglesia Estado Romano en el siglo XX, ahora escuchen bien, en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. ¿Tiene razón? ¿Y sabe lo que es triste? Hoy en día la mayoría de los cristianos están mirando dónde para el cumplimiento de la profecía. Fue una de las razones por las cuales Satanás causó el 9/11. Entre otras, mañana vamos a hablar de otras, pero una razón era que todo el mundo miraba a Irak, Afganistán, a los musulmanes, y mientras tanto el papado crece en poder y el protestantismo se acerca más y más al papado, y nadie ve que la profecía se está cumpliendo porque están mirando a donde no es. Hermanos, estamos viviendo en tiempos portentosos. ¿Saben? Y termino con esto. La hermana White dice que cuando los Estados Unidos se unan al papado para imponer la ley dominical, Dios escribirá en los registros celestiales apostasía nacional. Y dice que la apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. ¿Saben por qué estamos teniendo todos estos desastres? Por lo que ha pasado en los últimos 8 años, el acercamiento entre los Estados Unidos y el papado. Es más, la hermana White tiene una cita que voy a leer mañana, donde ella dice que el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos radica en los principios de separación de la iglesia del Estado. Los dos cuernos como de cordero. Mañana vamos a aprender cosas increíbles en cuanto a los dos cuernos como de cordero. Cosas que casi no hemos tocado como adventistas. Mirando el texto en sí. Ella dice que cuando los Estados Unidos se unan con el poder papal, el resultado va a ser la ruina nacional. Y por eso más y más estamos viendo la ruina nacional en este país. Así que hermanos y hermanas, no se pierdan el próximo emocionante episodio.
¿No es más interesante esto que quedarse viendo la telenovela? No, perdón, aquí nadie ve novelas. Ok, antes de tener la oración final, quiero anunciarles que he traído material. Ustedes saben que siempre cargo material. Tengo 2 MP3 con material nuevecito, que no están en nada que he grabado antes. Son 9 temas, 2 de ellos son dobles, o sea, son 11 horas de material. Hay algunas hojas en una mesa que va a haber, creo que afuera, donde ustedes pueden leer el contenido de esos 2 MP3. Están disponibles allá en la mesa. Y entonces también estoy en el proceso de dejar de... Oremos. Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado una profecía solemne. Es una profecía 100% confiable. Te ruego, Señor, especialmente por aquellas personas en nuestro medio que posiblemente vinieron por primera vez, posiblemente lo que hemos hablado es sorpresivo. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu